Bueno, ya lo escucharon, mi nombre es Miguel y soy licenciado en nutrición. Aquí, sí, en lo académico por supuesto que es importante tener el título, tener este aval que dice que concluiste tus estudios y todo eso. Pero aquí lo que considero también de importancia y de relevancia, que muchas veces como que se le olvida a las personas, es mantenerse actualizado y es mantener la pasión por los temas que nos gustan. Por ejemplo, muchos de ustedes son de administración deportiva, entonces están vinculados al deporte, les gusta el deporte. De igual forma yo, me gusta la nutrición deportiva, pero me gusta todo lo que tiene que ver con actividad física y son temas que me apasionan, son temas en los que trato de mantenerme siempre actualizado. Entonces, esto lo digo porque hay muchas cosas que uno ve en la universidad que lamentablemente ya después te das cuenta de que no son del todo ciertas o de que están un poco desactualizadas. Y el día de hoy voy a presentar algunas perspectivas nuevas, podríamos decirlo, en cuestión de nutrición deportiva, y son cosas que, repito, a través de estos años, en mi experiencia personal, en lo que he investigado, en lo que he vivido o en lo que he visto en los demás, pues de aquí sale toda esa información que les voy a mostrar el día de hoy. Primero que nada, hay que hacer una distinción aquí. Nutrición, la nutrición clásica, o la que nosotros conocemos como nutrición, no es lo mismo que nutrición deportiva. Y es un error que cometen muchos de mis colegas, creer que la nutrición tradicional va a aplicar igual para los deportistas o para personas físicamente activas. Pero no, va a haber una serie de pautas que van a ser diferentes una cosa y otra. ¿Cómo cuáles? Primero que nada, la distribución de nutrientes. Ya voy a pasar un poquito más detallado en esto, pero hay ciertos porcentajes que se les atribuye a las personas en la nutrición tradicional. Sin embargo, estos porcentajes, esta distribución de nutrientes para personas físicamente activas no siempre van a ser la mejor idea, dependiendo del deporte, dependiendo del tipo de persona, pero aquí la cosa es que la distribución de nutrientes va a ser una de las cosas que va a hacer una diferencia entre la nutrición tradicional y la nutrición enfocada a personas físicamente activas. Punto número 2, la cantidad de nutrientes. Seguramente han llegado a ver las etiquetas donde dice tanto porcentaje basado en una dieta de 2000 kilocalorías. Bueno, son recomendaciones que se hacen al público general, ¿no? 2000 calorías o cierto número de kilocalorías. Aquí la cosa está en que los deportistas lógicamente van a tener una mayor cantidad de demanda de nutrientes, dependiendo del deporte, la persona, dentro del mismo deporte, la posición en la que juega la persona. Entonces son aspectos de relevancia que van a ser distintos también la nutrición tradicional a la nutrición deportiva. Y por último, las recomendaciones para la población general viene de la mano con el anterior punto, pero estas recomendaciones no son recomendaciones que van a aplicar para las personas físicamente activas, y es algo que sí tenemos que tomar bien en cuenta. Entonces, nutrición deportiva o la nutrición enfocada a personas físicamente activas se puede dividir en dos grandes rubros, en dos áreas en las que cada una de estas áreas va a tener sus pautas. La primera de estas áreas es la nutrición para la modificación de la composición corporal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir las personas que quieren cambiar cómo se compone su cuerpo, principalmente en cuestión de masa muscular y de masa grasa. Cuando alguien se mete a un gimnasio, ¿qué es lo que quiere hacer? Cualquiera de las dos cosas o las dos, ¿no? Quieren aumentar su músculo, quieren ponerse fuertes, quieren ponerse grandes o quieren disminuir su grasa corporal. Entonces, esto es a lo que se refiere básicamente la modificación de la composición corporal. Todas estas estrategias que se van a seguir para que la persona pueda lograr estos objetivos. Y otra de las áreas de la nutrición deportiva es la nutrición para el máximo desempeño. Ahora, pueden estar separadas, pueden ser diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener una nutrición óptima para poder rendir al máximo en tu deporte, pero eso no quiere decir que vayas a tener una composición corporal saludable, ¿sí? O que vayas a tener una composición corporal físicamente atractiva, con mucho músculo y con poca grasa. Pueden ser dos cosas totalmente distintas. ¿Sí me explico? Entonces aquí hay que hacer esta distinción porque puede haber una diferencia. Por otro lado, tú puedes tener una nutrición que haga que bajes de peso y que pierdas grasa corporal, pero esto no necesariamente significa que vas a tener el máximo desempeño en lo que estás haciendo. De hecho, en algunos deportes sí se utilizan protocolos de alimentación muy estrictos. Por ejemplo, en el box, días antes o algunas semanas antes de alguna pelea, pues se hacen algunos cambios drásticos en el peso corporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no necesariamente el desempeño va a ser el máximo, por todas estas cambios en su peso corporal y todos los cambios en los nutrientes que están ingresando. Entonces, son dos áreas que no necesariamente tienen que estar unidas, y son dos áreas en las que van a tener distintas pautas
y distintas estrategias para nutrición. Hoy les voy a hablar un poco de ambas, voy a hacer una introducción, repito, con todo lo recopilado a través de estos años. ¿Cuáles son los determinantes del aporte nutricional? Primero de ellas, las tendencias del somatotipo. No sé si han escuchado hablar del somatotipo, pero es básicamente la proporción de nuestro cuerpo en cuestión de la cantidad de masa grasa que tiene, de masa muscular y de delgadez. Es a lo que se conoce como endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. A lo mejor alguna vez han escuchado hablar de esto. Endomorfo, estamos hablando de la persona que tiende a acumular gran cantidad de grasa corporal, ¿no? Endomorfo, una persona más grande de grasa. Mesomorfo es usualmente la persona que tiene más cantidad de masa muscular. Y ectomorfo son las personas que se les dificulta subir de peso y que generalmente son bien delgadas, que por más que le metan a la papa y al arroz y todo lo que el instructor de gimnasio les recomendó, van a tener problemas ahí subiendo de peso corporal. Entonces, esto es una clasificación y se puede utilizar con unas mediciones. A lo que me refiero aquí con tendencias es cuál es, metabólicamente hablando o genéticamente hablando, hacia dónde nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si alguien empieza a hacer ejercicio, se pone en forma. Pero ¿qué pasa 3 años después cuando deja de hacer ejercicio? Pueden pasar dos cosas, una de dos cosas. La primera de ellas es que baje de peso. La segunda de ellas es que suba de peso. Nosotros podemos hacer el ejemplo con nosotros mismos, o podemos conocer a alguien que dejó de hacer ejercicio, o se fue muy para abajo, se bajó mucho de peso, o subió mucho de peso. Entonces, a lo que se refiere la tendencia, hacia dónde tu metabolismo, hacia dónde la genética te va a llevar en circunstancias pues normales, ¿no? O sin entrenar o sin tener una nutrición óptima. Entonces, repito, endomorfo es la persona que tiene más cantidad de grasa, mesomorfo es la persona que tiene proporcionalmente más músculo y ectomorfo es la persona que proporcionalmente es más delgada. ¿De acuerdo? Esa es la tendencia del somatotipo. Entonces, ¿cómo podría influir para el aporte nutricional? Pues es bastante lógico. Una persona que tiene una tendencia hacia la endomorfia, ¿qué situación podríamos considerar aquí? Bueno, ser más precavidos con las calorías, ¿no? Si es una persona que fácilmente puede subir su grasa corporal, entonces tendríamos que tener mucho cuidado con las dietas hipercalóricas, que es lo contrario a las personas que tienen mayor proporcionalidad de delgadez, o las personas que genéticamente hablando son personas que son muy delgadas. Entonces, ¿qué consideración podríamos tener con estas personas? Bueno, aquí sí podríamos utilizar dietas altas en calorías. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, eso es a lo que se refiere con las tendencias, hacia dónde se dirige nuestro metabolismo, por decirlo de alguna manera, y cómo considerarlo para el aporte nutricional que vamos a tener. En específico, en este ejemplo les di la cantidad o las calorías totales. 2, la edad. Por supuesto que hay periodos en los que va a haber más crecimiento, y estos periodos van a necesitar más aporte de nutrientes, o más aporte de ciertos nutrientes, por ejemplo, aparte de calorías, proteínas, ¿no? Una persona que está en etapa de crecimiento, diríamos un adolescente, pues bueno, necesitaría más calorías para conllevar este crecimiento. Ahora, un adolescente que aparte de estar creciendo, está haciendo actividad física demandante, la cantidad se elevaría muchísimo. Entonces es otra cuestión que tendríamos que tomar en cuenta. Peso corporal y composición corporal, voy a tomar aquí los dos. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Ya lo estaba explicando. Composición corporal es cómo se compone el peso de nuestro cuerpo. 2 personas pueden pesar 100 kilos, ¿sí? Pero una de ellas puede tener 20% de grasa corporal y la otra puede tener 40% de grasa corporal. Entonces, aun y cuando el peso es el mismo, la composición corporal va a ser muy distinta y esto puede influir en el aporte nutricional de la persona. No van a necesitar las mismas cantidades de nutrientes. Repito, cuando pesan lo mismo, podrían necesitar distintas situaciones nutricionales. ¿Por qué? Porque la composición corporal es distinta. Entonces, es una de las cosas por las cuales es importante no nada más fijarnos en el peso, que es un error muy común. Se suben a la báscula y ven que no han cambiado su peso después de estar 2 meses en el gym, o 3 o 6 meses en el gym. Entonces dicen, ¿qué onda? Pues no está funcionando de nada. Sí, sí está funcionando, pero no está haciendo un desglose de ese peso, cuánto es de músculo, cuánto es de grasa. Puede ser que la persona haya perdido grasa, haya ganado músculo, y al final de esos 6 meses esté pesando lo mismo, pero con una proporción distinta en su composición corporal. Entonces, son 2 cosas que también se tendrían que tomar en cuenta para el aporte nutricional. Y otros objetivos específicos. Les daba el ejemplo de los boxeadores. Por ejemplo, estas personas tienen un objetivo específico que es bajar a cierta categoría o bajar su peso para entrar en cierta categoría y poder pelear en ese peso. No solamente en boxeadores, es en todas las disciplinas deportivas, es algo que se utiliza muy frecuente. Entonces son algunos de los determinantes que van a decirnos o orientarnos
hacia dónde vamos a llevar la alimentación de esta persona. Ok, voy a mencionar algunos mitos. Este es un tema bien interesante porque hay muchas creencias un tanto erróneas, o hay cosas que se repiten una y otra vez que no necesariamente son ciertas o no necesariamente tienen validez científica. La primera de ellas: las recomendaciones oficiales van a ser iguales para los deportistas. ¿Han visto esta imagen? Es el plato del bien comer. Es una recomendación oficial donde se recomienda que hagas esta combinación de alimentos, ¿no? Muchas, pocas, suficientes. Entonces, inclusive en algunos libros, algunos autores de nutrición mencionan que una dieta de este estilo, una dieta equilibrada, va a ser la dieta óptima para los deportes y para todos los deportes, sí, indiscutiblemente de qué tipo de deporte. Pero no necesariamente. Vean, la recomendación oficial nos dice que aproximadamente de nuestra dieta, del 100% de nuestras calorías, 60% va a venir de hidratos de carbono, 15% va a venir de proteína y 25% va a venir de grasas o de lípidos. ¿Se habían escuchado estos porcentajes? Sí. Son porcentajes genéricos, repito, estandarizados, que nos dice pues de manera oficial, se nos dictamina. Pero no necesariamente. También se nos menciona en la Organización Mundial de la Salud que el aporte de proteína tiene que ser de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces, para una persona, vamos a poner un número bien fácil, 100 kilos. ¿Cuántos gramos sería de proteína? 80. 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal. Para una persona que pesa 100 kilos, serían 80 gramos de proteína. ¿De acuerdo? Le puse un número fácil, 100, porque así nada más movemos el punto y listo. Pero esta cantidad de proteína, 80, para una persona de 100 kilos, es para evitar una deficiencia y para personas físicamente inactivas. ¿Ok? Un deportista está muy lejos de estas dos características. Es físicamente muy activa y quiere estar totalmente lejos de la deficiencia. Entonces, esta recomendación de 0.8 gramos por kilogramo de peso corporal que dictamina la OMS es para personas sedentarias y es para personas, para evitar que en estas personas haya una deficiencia. Y es algo que se tiene que tomar bien en cuenta, porque muchas veces los nutriólogos muy clínicos, cuando ven a un deportista, pues 0.8 o máximo 1.2, y ya se están yendo muy lejos. Y pues bueno, repito, no necesariamente es lo ideal para un deportista. Ok, porcentajes para macronutrientes, es otra cosa bien interesante. Muchas personas utilizan porcentajes. De la dieta total, de todas las calorías es un 100%, distribuir por porcentajes estas calorías. Entonces, por ejemplo, en una dieta de 1500 calorías, 60% equivalen a 900 kilocalorías. ¿Sí vamos bien? 25% equivalen a 375 y 15% equivalen a 225 calorías. Si nosotros hacemos la traducción a gramos, no sé si ya hayan visto esto en alguna materia de nutrición, pero cada gramo de proteína y de carbohidratos son 4 calorías y cada gramo de grasa son 9 calorías. Entonces, si nosotros hacemos la traducción de calorías a gramos, vamos a tener estas cantidades: 225, 41.6 de grasas, 56.2 gramos de proteína. Ahorita voy al punto, pero hasta aquí vamos bien. Esta es una dieta de 1500 kilocalorías. ¿Qué es lo que sucede en una dieta de 5000 calorías? Que repito, esto es algo que en deportistas no es raro. 5000 calorías no es raro en un deportista, y de igual forma 1500 calorías no puede ser raro en un deportista que está en un déficit extremo para bajar de peso. Pero ¿qué es lo que sucede en una dieta de 5000 calorías? En los mismos porcentajes. Son los mismos porcentajes, sin embargo, la cantidad de calorías va a ser muy diferente. El mismo 60% va a representar 3000 calorías, el mismo 25% va a representar 1250 calorías y el mismo 15% va a representar 750 kilocalorías. Si hacemos la traducción a gramos, son 750, 138, 187.5. Entonces, ¿qué es a lo que voy aquí? A lo que voy es que tampoco hay que basarnos en porcentajes, porque como lo estamos viendo de esta manera, el porcentaje es el mismo, pero la cantidad del nutriente es muy distinta, es notoriamente distinta. Entonces, repito, algunos colegas muy clínicos pues mencionan porcentajes: 15% de proteína, punto, ¿no? Pero bueno, ese 15% puede representar cosas distintas porque es un porcentaje de otro número. Entonces, si el otro número se va más arriba, ese porcentaje también se va a ir más arriba. Entonces, no hay que basarnos en eso. Yo recomendaría más basarnos en gramos por kilogramo de peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto al peso de la persona, determinar según esta tabla, donde podremos tener algunos criterios, cuál sería el aporte adecuado de nutrientes.
Aquí tenemos en proteína, el rango mínimo sería de 0.8 para evitar alguna deficiencia, y de ahí nos podríamos ir hasta 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal. Ahora, hay autores que mencionan que hasta 3.2 gramos de proteína, de gramos por kilogramo de peso corporal, podría ser recomendable, 3.2. Pero eso sí ya es, eso ya es bastante controversial. 2.5 es un buen límite y es una buena cifra para los deportistas. En cuestión de carbohidratos, el rango aquí está muchísimo más variable. ¿Por qué? Bueno, les recuerdo, los carbohidratos es este nutriente al que se le da preferencia para la obtención de energía. Entonces, en personas físicamente muy activas, el rango se nos va a ir muchísimo más arriba. Y en personas sedentarias, pues nos vamos a ir a los rangos más bajos, que sería de 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La misma persona de 100 kilos, si es una persona sedentaria, si es una persona que no hace actividad física, ¿qué número pondríamos aquí de carbohidratos? ¿Qué me sugerirían ustedes? 2.5, ¿verdad? Nos iríamos al mínimo. ¿Por qué? Porque realmente no necesita mayor cantidad de combustible. En cambio, vamos a poner el ejemplo de un ciclista que está en un tour, que son varios días en ruta, en donde tiene que llenar una gran cantidad de kilómetros. ¿Qué rango pondríamos aquí? Nos iríamos hacia el rango alto, ¿verdad? Nos iríamos hacia los 12 inclusive. Ahora, 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal es muchísimo, es un mundo. Pocas personas, las que son muy activas, son las que necesitarían esta cantidad, pero sí la hay, sobre todo en el ciclismo, en ruta, es donde más demanda energética va a haber. Entonces, en una persona normal, 12 gramos por kilogramo de peso corporal va a significar pues una engordadera tremenda. Este sería el rango, y en cuestión de lípidos o grasas, aún no hay una cifra muy estandarizada de rangos, pero se determina que va de 1.1 a 2.2 gramos por kilogramo de peso corporal. Esa sería la cifra. Entonces, de esta manera podríamos tener un cálculo más preciso, porque se basa en el peso de la persona y se basa en lo que hace la persona, en las demandas de la persona. ¿Cuál sería la desventaja de esto? La desventaja de esto es que hay que utilizar mucho el criterio, y es una cosa que si no se utiliza un buen criterio puede fallar bastante. Por ejemplo, si en esa persona que es sedentaria nos vamos a los 4 o 5 gramos de carbohidratos por peso corporal, entonces la persona va a tener una gran cantidad de carbohidratos que no necesitaría. Esa sería la desventaja, pero tiene más ventajas que desventajas manejarlo de esta manera, gramos por kilogramo de peso corporal. Aquí vemos una gráfica en donde vemos distintos tipos de deportes que lógicamente, por las características de cada deporte, necesitan distintos tipos de alimentación. Hay deportistas que son de fuerza, ¿no? Y estas personas necesitarían menor cantidad de carbohidratos usualmente que los deportistas de fondo, porque las cargas de entrenamiento pueden ser muy diferentes. De la misma manera, en una competencia de fondo se van a necesitar muchísimos carbohidratos a comparación de una competencia de fuerza, donde las competencias de fuerza usualmente duran menos de 10 segundos. Si estamos hablando de lanzamientos, halterofilia, por ejemplo el sprint de 100 metros, cosas así que van a durar usualmente menos de 10 segundos, son muy rápidas, lo contrario a los deportes de fondo. Entonces, el tipo de deporte también es una determinante muy importante para saber qué cantidad o cuál sería el tipo de nutrición que debe llevar esa persona. E inclusive en el mismo deporte, distintas posiciones. No es lo mismo un liniero en el fútbol americano, no es lo mismo un liniero defensivo que un corredor o que un receptor. Las composiciones corporales van a ser bien distintas y las necesidades nutricionales van a ser igual distintas. Otro de los mitos es que solo existe una forma saludable de comer, ¿sí? Vamos a escuchar a alguien que dice, yo tengo la respuesta, vengan conmigo, compren mi libro, vayan a consulta conmigo, yo sé lo que necesitan todos, yo tengo este método que no puede fallar. Y esto no es cierto, no hay una sola manera de comer, puede haber varias buenas formas de comer, y eso es un hecho. ¿De qué va a depender una buena alimentación? Contexto, objetivo, patología. ¿Qué quiero decir con contexto? Por ejemplo, un dulce, una coca o un dulce, ¿es malo o es bueno? ¿Será bueno o será malo un dulce? Una coca, una bebida con azúcar. Dependiendo de su actividad física después. Exacto, dependiendo del contexto. Por ejemplo, puede ser bueno para una persona que ya lleva más de una hora de actividad física y que sigue en constante actividad, por ejemplo, un ciclista, una bebida deportiva que tenga electrolitos y que tenga glucosa puede ser buena idea para estar reponiendo su glucógeno muscular, ¿no? Entonces, aquí este contexto hace que estas bebidas con azúcar puedan ser buena idea.
Pero una persona que tenga, por ejemplo, problemas con el azúcar en sangre, sería buena idea una bebida con azúcar. No tanto, ¿no? Aquí el contexto va a cambiar distinto, va a ser distinto si un alimento puede ser bueno, entre comillas, o malo. Objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Una dieta alta en calorías. ¿Sería buena idea o mala idea? Sí, comer 4.000, 5.000 calorías. ¿Puede ser bueno o puede ser malo? ¿Qué dicen ustedes? Dependiendo, ¿verdad? Puede ser bueno para estas personas que se les dificulta mucho subir de peso. Entonces van al gimnasio y por más que comen o por más que comen sus pechugas de pollo, jamás logran subir de peso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya cumplen con una alimentación de 5.000 calorías? Principalmente o generalmente van a subir de peso. Por el otro lado, una persona que trabaja de oficinista, que no hace actividad física, una dieta de 5.000 calorías, ¿sería buena idea o mala idea? Mala idea, ¿no? Entonces el objetivo también depende. Va a ser muy variable lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo. Y patología o enfermedades, como mencionaba el ejemplo de la diabetes, ¿no? El ejemplo de esta intolerancia a los azúcares, pues puede hacer no tan saludable tener una dieta alta en carbohidratos o una dieta alta en azúcares simples. Entonces, estas tres cuestiones son cosas de las cuales va a depender si nosotros clasificamos una alimentación como buena, entre comillas, o como mala. Y lo pongo entre comillas porque, pues bueno, es entre comillas porque es muy contextual. Otro de los mitos es que el exceso de proteína obligatoriamente conlleva un daño renal. Que si tú te tomas un batido de proteína, ya estás en diálisis, casi casi. Y no necesariamente. Ha habido varios estudios, pero este estudio es un meta-análisis, que es un estudio donde hacen un análisis de muchos estudios con respecto a lo que se ha visto de la proteína. Entonces aquí concluyen que en personas saludables que no tienen un daño anterior, un daño renal anterior, no necesariamente significa que el consumo elevado en proteína vaya a iniciar un daño renal. Y esto es bastante interesante. Aquí está el artículo, los invito a que lo chequen si gustan. Y ha habido varios. Por ejemplo, este también, donde se administraron de 2.6 a 3.3 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína. En un lapso, este es un lapso corto de 4 meses, pero no se vio algún daño colateral o algún efecto secundario de seguir una dieta alta en proteínas. Ahora, lo que sí es un hecho es que faltaría evidencia para comprobar que realmente no pasa nada, pero también falta evidencia para comprobar que sí pasa algo. Entonces, en deportistas sí es necesario, personas físicamente activas que quieran evitar una deficiencia, que quieran aumentar su masa muscular, sí es necesario aumentar la proteína a niveles como lo estábamos viendo en los rangos de la diapositiva pasada. Ahora, también es un hecho que muchas veces se abusan, se van hasta los 4 o 5 gramos por kilogramo de peso corporal, y eso ya es un abuso y no tiene por qué ser. Sí, eso ni siquiera tiene sentido ya, entonces tampoco hay que abusar. Otro de los mitos es que los deportistas no deben comer grasa o la grasa dietética obligatoriamente se convierte en grasa corporal. Es clásico, ¿no? De que la creencia de que si te comes, no sé, ¿cuál sería un alimento alto en grasa? ¿Qué alimento les gusta que tenga un montón de grasa? Una hamburguesa de las preparadas así como muy grasosas, ¿verdad? Si te comes una hamburguesa, ya, todo lo que hiciste en el gimnasio en la semana se fue al caño, todo esto, ¿no? Pero no necesariamente. La grasa es un nutriente necesario. La grasa tiene omega 3, tiene omega 6, son dos de las familias de las grasas, que son nutrientes esenciales. ¿Qué dice la palabra esencial? Que se necesita, ¿no? Entonces, esta fobia a las grasas en deportistas es un poco innecesaria en la mayoría de los casos. Los deportistas necesitan energía y la grasa da más energía que los carbohidratos y que las proteínas por cada gramo, ¿sí? Dan 9 calorías por cada gramo. Entonces, no hay que tener fobia a las grasas. Sí, por supuesto que hay que tener un control y por supuesto que hay que tratar de ingerir las grasas más saludables, ¿sí? Pero no hay que tenerle fobia. Y el segundo punto es que automáticamente te comes esa hamburguesa y ya está representándose la grasa que te estás comiendo de la hamburguesa en grasa que te va a salir en las lonjas. Y no necesariamente, ¿sí? Todo depende del balance energético. Otro de los mitos es que un deportista tiene que comer saludable todo el tiempo. Saludable entre comillas. Y no necesariamente. ¿Habían escuchado de la dieta de Michael Phelps durante los Juegos Olímpicos? Donde ganó como 7, 8 medallas. Eso era una dieta de 12.000 kilocalorías. Era una dieta con una cantidad enorme de energía. ¿Y cómo obtienes toda esa energía? Si tú quieres comer 12.000 calorías de pollo y arroz cocido blanco, va a estar
fatal, no vas a poder. 12,000 kilocalorías de pollo y arroz no las puedes llenar nunca. Necesitas alimentos densamente energéticos, necesitas alimentos que tengan una gran cantidad de calorías en una pequeña porción. Entonces era lo que utilizaba él, ¿no? Él utilizaba bebidas energéticas, él utilizaba pizza, él utilizaba pastas, él utilizaba un montón de cosas que le dieran esas 12,000 kilocalorías. Entonces no necesariamente hay que comer saludable, lo pongo entre comillas. En ciertas situaciones o ciertos deportistas pueden necesitar una gran cantidad de comida y se podrían echar la mano de alimentos chatarra, o alimentos que nos den gran cantidad de calorías en poca cantidad de alimentos. No sería lo ideal, por supuesto, pero en ciertas situaciones o bajo ciertos contextos puede que sea necesario. Bueno, otra que también tiene que ver con nutrición, pero también se alinea un poco a lo del entrenamiento. Más repeticiones es más definición muscular. ¿Habían escuchado esta? Eso es muy común. Te metes al gimnasio, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres marcar? Ah, bueno, entonces aviéntate 30 repeticiones, 40 series. Pero no necesariamente. ¿Qué significa estar marcado? Estar marcado significa dos cosas. Que haya un músculo desarrollado y que haya poca grasa corporal, ¿sí? Por ejemplo, no sé si hayan visto esos memes en el Facebook, en donde sale un niño de 16, 17 años, bien flaco, pero bien delgado, y el abdomen marcado. ¿Sí los han llegado a ver? Entonces, y estos chicos como presumiendo que están como mamados, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen tan poca grasa corporal que los músculos de los abdominales son visibles, pero no necesariamente significa que estén musculosos. Ahora, cuando nosotros cumplimos los dos criterios, una masa muscular desarrollada y un bajo porcentaje de grasa corporal, significa que nuestros músculos se van a ver marcados o se van a ver definidos. Esa es la manera en la que se define un músculo. Esa es la manera en la que nos vamos a marcar o nos vamos a rayar, ¿no? En el lenguaje del gimnasio. Y no necesariamente haciendo más repeticiones. Eso no. Aquí tenemos una lista del American College of Sport Medicine, el Colegio Deportivo de Medicina, y nos menciona, según nuestro objetivo, el número de repeticiones que tendríamos que hacer por serie. Si nuestro énfasis es fuerza, tendríamos que estar 6 hacia abajo, máximo 6 repeticiones hacia abajo por serie. Si nuestro objetivo es hipertrofia, de 6 a 12, y si nuestro objetivo es resistencia muscular, son más de 12 repeticiones. Entonces, a lo que voy es, si tú haces un montón de repeticiones, lo que vas a conseguir es mejorar tu tolerancia a la fatiga, mejorar tu resistencia muscular, pero no necesariamente significa que vayas a definir ese músculo. Ese músculo definido se va a cumplir con los dos criterios anteriormente mencionados. Ok. Repito aquí la gráfica en donde tenemos uno y otro, nutrición para la modificación de la composición y para el máximo desempeño. Voy a hablar rápidamente de cada una de ellas. Voy a empezar con la del máximo desempeño. Aquí lo que queremos tener muy en cuenta, aparte de la cantidad total de calorías, es los tiempos de cada comida, ¿sí? El timing de cada alimentación. ¿Quién de aquí hace deporte de fondo? No sé si alguien, nada más tú, Abraham. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí están las horas, y aquí tenemos que la persona en este ejemplo teórico entrena de 11 a 1 y tiene un entrenamiento de 6 a 8, lo cual no es raro. No es raro que haya personas que entrenen más de una vez al día. ¿Cuántas veces entrenas tú, Abraham? 2 veces al día. Entonces, esta es la fase 2, que es un periodo corto antes de entrenar. La fase 3 es durante el entrenamiento y la fase 4 es posterior al entrenamiento. En caso de que la persona nada más entrene una vez al día, podemos olvidarnos de todo este lado de la gráfica. Pero en este ejemplo son 2. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en cada una de las fases? La fase 1, ¿recuerdan cuál era la fase 1? 0 a 4 horas antes del entrenamiento. Aquí lo que queremos es tener los depósitos de glucógeno muscular en niveles óptimos. ¿Cómo se logra esto? Teniendo una alimentación alta en hidratos de carbono, alta en carbohidratos. Entonces, ese es básicamente el objetivo principal de esta fase 1. Ahora, ¿cuántos gramos tendría que estar consumiendo la persona? Pues aquí sí depende. Depende de cuánto pesa la persona, depende de sus cargas de entrenamiento. Pero este sería el objetivo principal de la fase 1. 0,4 horas antes, tratar de rellenar los depósitos de glucógeno muscular, y esto se logra teniendo una alimentación alta en carbohidratos. En la fase 2, ¿recuerdan cuál era la fase 2? ¿En qué periodo de tiempo del entrenamiento? 30 Sí, 0 a 30 minutos antes, este pequeño periodo antes del entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo aquí? Lo que queremos es tener niveles óptimos de glucosa sanguínea. Si ya no estamos hablando de glucógeno dentro de los músculos,
estamos hablando de la glucosa sanguínea. Entonces, aquí una estrategia que podría ser buena de manera muy práctica es tener una bebida deportiva, ¿sí? Y estar dándole pequeños sorbos. De esta manera estamos cumpliendo con la hidratación, estamos cumpliendo con mantener nuestros niveles de glucosa sanguínea en niveles adecuados. Ojo aquí, estoy hablando más hacia deportes de fondo o entrenamientos que van a durar más de una hora. Si tú vas a ir al gimnasio y vas a tener tu rutina normal, entonces no tendría mucho caso seguir todas estas pautas y no tendría mucho caso estar tomando el Gatorade. Aquí el agua natural sería la mejor opción. Pero aquí lo que queremos lograr es mantener niveles de glucosa sanguínea apropiados, una hidratación adecuada. También hay cierta evidencia que los aminoácidos o la proteína en sí puede ayudar a este periodo antes, puede ayudar a mejorar la recuperación post-entrenamiento. Entonces es buena idea tener ahí un ingreso de aminoácidos antes del entrenamiento, 0 a 30 minutos. Hay que evitar grasas y fibra por el malestar digestivo que pueden ocasionar. Y no es padre estar entrenando con este malestar. Y hay que preferir hidratos de carbono de alto índice glucémico, o sea, de rápida absorción, o sea, lo que se conoce como simples, y proteínas de rápida absorción. ¿Cuál sería una proteína de rápida absorción? El suero de leche, o en inglés whey protein, ¿sí? WHEY. Suero de leche, whey protein, es la proteína de más rápida absorción. Fase 3, ¿recuerdan cuál era la fase 3? Durante el entrenamiento. El objetivo aquí es mejorar el desempeño durante esta actividad física y tratar de disminuir la fatiga, ¿sí? Va a llegar la fatiga, eso es un hecho. Naturalmente hablando, no podríamos conllevar un montón de actividad durante muchísimas horas. Entonces, lo que queremos hacer es retardar esta fatiga con estrategias nutricionales, y esto se puede lograr ingiriendo o tener una ingesta de carbohidratos. La proporción adecuada por hora, según la investigación científica, está en el rango de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono simples por hora. 30 a 60 gramos. Ahora, por ejemplo, un Gatorade, ¿cuánto azúcar nos da o cuántos carbohidratos nos da? Por cada 100 mililitros nos da cerca de 7 gramos de azúcar, 7 gramos de carbohidratos, por cada 100 mililitros. Entonces ahí hagan los cálculos, ¿no? El de al litro, ¿cuánto azúcar tendría? Por ahí de los 70 gramos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con las matemáticas? Entonces, por ahí de los 70 gramos. ¿De qué depende este rango? Depende del tamaño de la persona. Una persona más grande, con más peso corporal, nos vamos a ir a los rangos más altos. Y también de la demanda energética que esté habiendo. Si es mucha la demanda energética, de igual forma nos vamos a ir a los rangos más altos. De igual forma, evitar grasas y fibra. Y por último, la fase 4. ¿Recuerdan la fase 4? Inmediatamente después del entrenamiento. Lo que queremos es tratar de recuperarnos lo más rápido posible. Peculiar, ojo aquí, peculiar importancia si la persona va a entrenar más de una vez en el día, como veíamos en el ejemplo. ¿Por qué? Porque si va a entrenar más de una vez en el día, va a ser muy importante la recuperación para que en el siguiente entrenamiento pues haya mejoría lejos de empeorar. Porque si no hay una adecuada nutrición y la persona está entrene y entrene, puede no recuperarse y lejos de conseguir sus objetivos puede alejarse de ellos. Entonces, ojo aquí, peculiar importancia en personas que entrenan más de una vez en el día. Aquí el objetivo es resíntesis de glucógeno, o sea, tener una ingesta de hidratos de carbono para poder rellenar nuestros depósitos de glucógeno muscular, rehidratarnos, y esto nos va a llevar a favorecer el entrenamiento que estamos haciendo y conseguir nuestros objetivos. Ahora, se hizo una investigación con respecto a qué era mejor después del entrenamiento. Una bebida de puros carbohidratos, una bebida de pura proteína, o una bebida de ambos, carbohidratos y proteína. ¿Cuál creen que ganó para mejorar la recuperación? ¿Cuál de estas tres bebidas creen que ganó para la recuperación? Exacto, la de los dos. No, a lo mejor es algo que ya sabíamos o que ya habíamos escuchado, pero sí hay evidencia que lo corrobora. La mezcla de hidratos de carbono y de proteínas en una bebida después del entrenamiento va a favorecer la recuperación. Entonces, bueno, esta es una buena observación aquí. Ahora nos vamos a ir para la nutrición de la modificación de la composición corporal. Y ya hablé brevemente, muy brevemente, del óptimo desempeño. Ahora voy a hablar también brevemente de la composición corporal. ¿Qué es más importante, la nutrición o la actividad física? Si nosotros queremos mejorar nuestro físico, ¿qué es más importante, nutrición o actividad física? Miren, para la modificación de la composición corporal, de una manera eficiente, de una manera buena y estéticamente atractiva, según los cánones de belleza actuales, los dos son igual de importantes.
¿sí? Repito, bajo estos parámetros. ¿Por qué? Si tú tienes una buena nutrición y ya, sí puedes sí puedes bajar de peso, pero puede que no tengas una buena masa muscular o que visiblemente no se vea muy estético con los patrones de belleza actuales. Entonces, necesitarías aquí también el compuesto de actividad física. Si tú pretendes mejorar tu composición corporal, tiene que haber un balance en los dos. ¿Y han escuchado hablar del balance energético? Balance energético se refiere a la relación entre la energía que ingresa de los alimentos y la energía que nosotros estamos utilizando en la actividad física. ¿Ok? Entonces, para que una persona suba de peso, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay un mayor ingreso de energía que la que se está utilizando. Entonces, esa energía se tiene que ir a un lado. ¿Y a dónde se va la energía? Sí, se almacena en el cuerpo. Se puede almacenar como grasa o se puede almacenar como músculo, pero generalmente, siguiendo las estadísticas de obesidad, se almacena como grasa. De lo contrario, si una persona gasta más energía de la que está ingresando, ¿qué es lo que va a suceder? Va a perder de peso porque necesita utilizar la energía de algún otro lado y la va a agarrar de nuestras reservas. Entonces, eso es a lo que se refiere el balance energético. De un lado, aquí tenemos una balanza, de un lado tenemos la ingesta de comida, que depende de algunos factores, aquí vemos algunos de ellos, y del otro lado vemos el gasto energético. ¿En qué se divide el gasto energético? Gasto metabólico basal, que es básicamente la energía que necesitamos para mantenernos con vida, ¿sí? Para que nuestras actividades sigan funcionando bien. El efecto térmico de los alimentos, que es la cantidad de energía que se utiliza para la digestión, y la actividad física. Si nosotros nos movemos mucho, pues lógicamente vamos a estar utilizando un montón de energía. Si nosotros nos movemos poco, vamos a estar utilizando bien poquita energía. Ahora, por ejemplo, hay algunos fármacos que pueden alterar aquí el gasto energético, sobre todo el gasto metabólico basal. Van a ser más rápidas nuestras acciones basales. ¿Como cuál medicamento? Por ejemplo, las anfetaminas, ¿no? Las anfetaminas sí funcionan para bajar de peso, no hay ninguna duda en esto. ¿Por qué? Porque aumentan nuestro gasto metabólico basal, porque disminuyen el apetito que nos da. Entonces, ingresa menos, se gasta más, ¿qué va a suceder? Se va a bajar de peso. Pero pues no es lo más adecuado porque sí se ha asociado con ciertos problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, dejando eso a un lado, pues no es lo más adecuado tampoco éticamente. Y en cuestión de salud, no. Entonces, este es el balance energético y esa es la manera en la que una persona sube y baja de peso. A lo que voy es, si nosotros queremos aumentar nuestra masa muscular, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué necesitamos para aumentar nuestra masa muscular en cuestión de alimentación, como lo estamos viendo aquí? Proteína es necesario, sí, hasta cierto punto, como veíamos los rangos, por supuesto. ¿Qué más necesitaríamos en cuestión nutricional? ¿Cómo lo podríamos vincular con esto? Una mayor ingesta de la que se está gastando. Exacto, básicamente eso, ¿no? Una mayor ingesta de la que se está utilizando.